Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Esta Eucaristía, que es la vigilia de Pentecostés, lo ofrecemos por el fin de esta pandemia, por todos los enfermos a causa de este terrible mal que sobre la humanidad. Y lo ofrecemos también por todos los fieles de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, todos los que están mal de salud, todos los que les falta el pan en la mesa de sus hogares, todos aquellos que no han podido recibir nada en estos días. Ofrecemos la misa por el grupo de consagración a la Santísima Virgen María, que el día de mañana tendrán su consagración, y aquellos que se preparan también para la consagración al Padre Eterno. Ofrecemos la Eucaristía por el descanso eterno de un gran amigo, de un policía que trabajaba en el Colegio San Pedro, Santísima Trinidad, el señor Martín Lescano King, y que hoy día el Padre Eterno le ha llamado a su casa. Por él, por los familiares que sufren esta terrible noticia de su partida, por todos los trabajadores de la institución, los padres de familia, los estudiantes, todos los que sufren en estos momentos, oramos especialmente por la familia de Martín ante esta partida que nos duele a todos nosotros. Oramos también por Alicia Flores de María, que hoy es su cumpleaños y que ya lo celebra desde la eternidad. Oramos también por Alfredo González Ruiz y también por María Vivian Salguero, que es hermana de nuestro hermano Luis Vivian, que participa en esta comunidad y que el día de ayer también ha partido a la casa del Padre. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
la diversidad de lenguas se congreguen por todo el cielo en la única confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Después del diluvio, toda la tierra hablaba la misma lengua y empleaba las mismas palabras. Al emigrar los hombres de Oriente, encontraron una llanura en el país de Canaán y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Emplearon ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de cemento, y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre cuya cúspide alcanza al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo: son un poco pueblo con un mismo lenguaje. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar a confundir su lenguaje y de modo que no se entiendan entre sí. El Señor lo dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde allí lo dispersó por toda la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo, y se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacia de bienes. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Le retiras el aliento y respiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y renuevas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que hasta el presente la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, y una esperanza que se ve ya no es esperanza. Pues, ¿cómo es posible
posible esperar una cosa que se ve. Cuando esperamos lo que nos podemos, aguardamos con perseverancia. Además, el Espíritu viene de ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden explicar con palabras. Y el que sondea los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús, puesto en pie, exclamó: el que tenga sed, que venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, que sus entrañas brotarán manantiales de agua viva. Y decía esto refiriéndose al Espíritu que había recibido los que creyeran en él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Palabra del Señor. Hacemos una pausa para una breve reflexión a la palabra que hoy el Señor nos presenta. Nuestra humanidad, nuestro mundo, está pasando por una muy fuerte purificación, está pasando por una gran crisis que a todos nos afecta de una u otra manera. Y es triste recibir noticias como la partida de las personas que más queremos, nuestros amigos, nuestros familiares. Y desde ya, ninguno de nosotros estamos exentos a la partida a causa de esta pandemia. Y por eso, la mejor manera de esperar esta pandemia es protegernos físicamente con la distancia y todo lo que recomienda el Ministerio de Salud, pero también preparar el corazón para el encuentro con Dios. Muchos de nuestros amigos y vecinos están partiendo de nuestro querido Lubín y en el mundo entero. Y por eso, más que nunca, hay mucho temor, hay mucho miedo, hay mucha desesperación. Y es triste recibir la noticia de la partida de nuestro hermano Martín Escarpi. Nadie nos esperábamos en esta noticia, pero hoy tenemos que decirle un hasta luego, Martín. ¿Cuántas veces, con cuánto cariño, con cuánto
cuánto respeto y amabilidad nos abría la puerta del Colegio San Pedro Santísima Trinidad, aunque a veces llegábamos tarde a guardar nuestros vehículos o por visita de repente a las clases de la nocturna. Cuánta amabilidad, cuánto respeto y cuánta amistad. Y hoy no ha habido la ocasión ni la oportunidad de podernos despedir de este gran personaje, Martín Escarquín. Cuánto vacío dejas, Martín, en el colegio, cuánto dolor en los corazones de tus amigos. Y así como nosotros vivimos esta partida, muchas personas, como nuestro amigo Luis Pipián, que ha tenido que despedirse de su hermana, la señora María Pipián Saqueo. Cuánto dolor vive nuestra familia, cuánta tristeza, cuánta desesperación, cuánta cruz, cuánto sufrimiento aqueja la humanidad. Y el llamado más grande es: volvámonos al Señor. Y hoy en la fiesta, en la primera víspera de las fiestas de Pentecostés, el Señor nos regala una palabra muy hermosa que tiene que resonar en nuestro corazón. El que tenga sed, que venga a mí; el que cree en mí, que beba. Señor, nosotros tenemos mucha sed, porque hoy más que nunca hay mucha desesperación, como he dicho, y todos nosotros tenemos sed. Quizás la sed de ver un familiar que está luchando por su vida en un hospital o en la misma casa, porque no hay espacio en las clínicas y en los hospitales. Hay mucha sed de ver a nuestros seres queridos sanos. Hay mucha sed de poder dar de comer a tantas personas que tienen hambre y no pueden tener un trabajo. Cuántos extranjeros, cuántos hermanos provincianos que vinieron a la ciudad por conseguir algo mejor para su futuro y hoy sin trabajo, sin una casa, porque les quieren desalojar de sus alquileres, y hoy pedimos por ellos. Ven tu Santo Espíritu a colmar tanto dolor, tanta sed en el corazón del ser humano. Y hoy más que nunca, como tú dices en tu palabra, el que cree en mí, que beba. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que abrir nuestro corazón al Espíritu. Solamente se crece en la fe abriendo nuestro corazón al Espíritu. Y el Espíritu de Jesús siempre nos va a conducir por la caridad, por la fraternidad, no por la confusión de lenguas, sino por la unidad. Hoy más que nunca, como peruanos, como londinenses, tenemos que estar más unidos que nunca. Siempre luchando en una sola dirección, como el Espíritu, que viene en una sola dirección, tan solo para animarnos en la fe y conducirnos a la eternidad. Hoy más que nunca, a todas las familias les invoco a reunirse en un momento adecuado en su familia y rezar el rosario y meditar la palabra de Dios. Hoy más que nunca se necesita aumentar nuestra fe, porque vienen días mucho más terribles, mucho llanto, mucho dolor, y por eso tenemos que estar fuertes, y tenemos que estar fuertes con la palabra de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, y por
más que las tormentas lleguen y toquen nuestra puerta, no nos derrumbarán. Porque el Señor, su Santo Espíritu, está con nosotros. Y aún con la misma muerte, nuestro corazón será en paz, porque la vida del Espíritu está con nosotros, porque la fuerza de Dios nos acompaña, nos fortalece, nos anima, nos reanima en cada momento para no claudicar a nuestra fe en momentos como este. Por eso, hermanos, Nuestra Señora de Fátima, sé que ustedes se reúnen a hacer oraciones, pero hoy más que nunca tienen que intensificar sus oraciones. Hay tantas familias que sufren la partida de un ser querido, tantas personas que me llaman para suplicar oraciones porque no pueden simplemente respirar. Hay padres de familia del Colegio San Pedro que ya han fallecido. Hay padres de familia, hay madres de familia que están luchando por su vida minuto a minuto. Y por eso desde este lugar les animo a aferrarse a la fe, a llamar al Espíritu Santo con más insistencia para que su fuerza, y únicamente su fuerza, nos sostenga en momentos como este. Aferrémonos tanto a nuestra fe, a nuestras creencias. Hoy más que nunca tenemos que renovar nuestra fe como creyentes, como luminenses, renovar nuestras tradiciones, nuestras devociones. ¿Cuántas veces hemos torcido el sendero y hemos ido por sendas que no son las de Dios? Y pido el Espíritu Santo que se derrame sobre cada uno de los enfermos, especialmente por aquellos que se preparan para consagrarse a la Virgen Santísima, que no es otra cosa que renovar las promesas de su bautismo. Pido el Espíritu Santo por todos aquellos que se preparan para consagrarse al corazón de nuestro Padre Celestial, que un día nos adoptó como hijos en el día de nuestro bautismo. Pido al Señor por todas las intenciones de los grupos que tenemos, como Nuestra Señora de Fátima, el grupo de la palabra, el grupo de la llama de amor, que desde tantos lugares del mundo hoy están unidos a esta Santa Eucaristía. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, En la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos nuestras peticiones por el Santo Padre Papa Francisco, por sus intenciones. Nos unimos a su oración de esta mañana en el Rosario por el fin de esta pandemia. Roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor, por todas las personas que trabajan por llevar el bien a la humanidad y la salud, los médicos, nuestra Policía Nacional, todas las personas que
ofrecen a nuestra sociedad alimentos de una u otra manera para que nosotros estemos bien, que sean protegidos en los lugares de trabajo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos por todos los que se consagran a nuestra Madre Santísima, por todos los que se preparan para consagrarse al Padre Eterno. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos por el personal directivo, estudiantes, padres de familia, docentes y todos los trabajadores de la institución educativa San Pedro Santísima Trinidad, por su salud física y espiritual. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos también por el colegio de Apegos Espinoso, por todos los docentes, personal directivo, personal de servicio, padres de familia, estudiantes, todos aquellos que de una u otra manera están luchando en este tiempo de pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos por nuestros hermanos difuntos, especialmente por Martín Vizcarra, miembro de la Policía Nacional y trabajador de la institución educativa San Pedro Santísima Trinidad, para que tu Señor premie sus buenas obras y perdone las faltas que él haya podido cometer. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el descanso eterno de nuestros seres queridos, especialmente de María Vivian Salguero, Alfredo González Luis, Alicia Flor de María. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y de una manera especial por Celia, que antes de ayer tuve la gracia de acompañarme en los Santos Óleos, que el día de ayer ha fallecido por su descanso eterno, para que el Señor lo tenga en su gloria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre Santo, Padre de bondad, estas peticiones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la
con la acción santificadora de tu Espíritu, para que se manifieste por medio de ello aquel amor de tu Iglesia que hace brillar en todo el mundo la verdad del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito, el Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios entre todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de nuestra fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión
voluntariamente aceptada por tu Padre, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor Dios. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, y en el día santísimo donde la iglesia se reúne para la efusión de tu Espíritu, y que ha hecho ella sacramento de unidad para todos los pueblos, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Martín Escalopín, María Pipián Saqueo, Alfredo González Luis, Alicia Flor de María, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Padre, que nos ha contemplado la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
con él y en él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Puede darse la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cumple, Señor, en nosotros tu promesa, para que la alegría del Espíritu Santo nos convierta ante el mundo en testigos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos.